La mañana de la boda de mi hijo se sentía más pesada de lo que había imaginado. El cielo sobre el lago de Chapala era de un azul tan claro que la gente hablaba de bendiciones, pero en mi pecho cargaba un peso que no tenía nada que ver con el clima. Durante meses me había volcado en planear cada detalle, flores traídas desde Guadalajara, manteles alisados hasta brillar, menús diseñados para reflejar las tradiciones de nuestra familia. Hoy debía ser perfecto, no solo por Emiliano, sino por mí, después de años al frente de la posada, trabajando hasta la madrugada y poniendo los sueños de mis hijos antes que los míos. Quería que este día fuera la recompensa de todo ese sacrificio. Estaba en el pasillo de la iglesia junto al lago, viendo a los invitados tomar asiento. Mi esposo, Salvador, se movía entre ellos con una sonrisa afable, estrechando manos y riendo con los chistes. Emiliano lucía radiante. Su traje oscuro le quedaba impecable. Sus ojos brillaban como no los había visto desde que era pequeño. Siempre había sido noble, demasiado confiado, pero hoy parecía fuerte. Mi corazón se hinchó, pero al mismo tiempo sentía una chispa de inquietud que no podía explicar. Y luego estaba Paloma, la joven que él había elegido. Entró flotando al salón con sus damas de honor, siguiéndola como listones brillantes. Su vestido blanco resplandecía bajo la luz del sol que se colaba por los vitrales. Todos se maravillaron con su belleza. Y no podía negarlo, era encantadora, elegante. Cada gesto suyo era puro garbo, pero cuando se giró para sonreírme, algo en la curva de sus labios parecía ensayado, como una actuación perfeccionada frente al espejo. Me dije que lo estaba imaginando. Tal vez estaba agotada. Tal vez las madres siempre dudamos cuando alguien nuevo se mete en el centro de la vida de nuestros hijos. Aún así, noté cómo su mano se detenía demasiado en el hombro de Emiliano. Sus ojos recorrían brevemente el salón antes de volver a él. Era atenta, sí, pero había un cálculo detrás de su dulzura, como si cada movimiento estuviera medido. Intenté sacarme esa idea de la cabeza, obligándome a enfocarme en las flores, en los invitados, en la promesa de alegría. Cuando la música comenzó a sonar y la ceremonia estaba a punto de empezar, respiré hondo, recordándome que esta era la felicidad de mi hijo, pero bajo mi orgullo, un susurro inquietante seguía allí. Las primeras notas del órgano me sacaron de mis pensamientos y me giré hacia el cuarto de la novia, sin saber que en minutos escucharía palabras que lo cambiarían todo. Llevé una botella de agua al cuarto de la novia, diciéndome que era solo una forma de ser útil, de calmar la energía inquieta que me revolvía el pecho. El pasillo estaba silencioso, salvo por el leve roce del satén y las risas suaves de voces jóvenes. Llegué a la puerta y levanté la mano para tocar, pero me detuve. La puerta estaba entreabierta, y por esa rendija, palabras frías y cortantes se deslizaron hacia mí. La voz de Paloma firme, ensayada. Nada que ver con la dulzura que le mostraba a mi hijo me atravesó. Me quedaré con todo. Una vez que la herencia esté a mi nombre, Emiliano no será nada. Por un momento, el mundo se detuvo. La botella enfrió mi mano como si se hubiera convertido en hielo. Quise creer que había oído mal, pero su tono no dejaba lugar a dudas. Una de sus damas rió nerviosamente, preguntando algo que no alcancé a escuchar, y Paloma continuó, su voz más baja, pero igual de dura. Habló de dinero, propiedades, y un futuro donde mi hijo solo era un escalón. Me apoyé contra la pared. Con la respiración atrapada en la garganta, mi mente corría. ¿Era una broma cruel? Un ensayo de frases que nunca debieron salir de sus labios, pero la certeza en su voz me decía lo contrario. La rabia me quemó por dentro, urgiéndome a irrumpir en esa habitación, a alejarla de mi hijo antes de que los votos los unieran. Pero otra voz en mi cabeza me susurró cautela. Si la confrontaba ahora, lo negaría, Emiliano, cegado por el amor. La defendería. Los invitados me verían como una madre amargada, celosa, inestable,
Perdería a mi hijo antes de poder salvarlo. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo fuerte, escuchando cómo sus risas se desvanecían en murmullos. Mis manos temblaban, pero poco a poco me obligué a moverme, alejándome antes de que alguien me viera. Para cuando regresé al salón principal, la música ya había comenzado. Paloma caminó por el pasillo del brazo de su padre, su sonrisa radiante, su actuación impecable. Me senté rígida, aplaudiendo suavemente con los demás, mientras sabía que una tormenta ya se había desatado dentro de mí. Los votos se pronunciaron con voces temblorosas que, para todos los demás, sonaban a devoción. Los ojos de Emiliano brillaban mientras deslizaba el anillo en la mano de Paloma, y ella le devolvía una mirada tan tierna que los invitados suspiraron en voz alta. Aplaudí con ellos, mi rostro fijo en lo que esperaba pareciera alegría, aunque dentro de mí las palabras que había escuchado seguían latiendo como un moretón que no se desvanecía. El sacerdote los declaró marido y mujer, y los aplausos llenaron la iglesia, resonando en las vigas altas. Paloma se inclinó para el beso, elegante como siempre, su velo rozando la mejilla de Emiliano. Para la multitud, era radiante, perfecta, la novia que cualquier madre soñaría para su hijo. Para mí, era una máscara, y ya no podía distinguir dónde terminaba la actuación y comenzaba la verdad. Cuando salimos al sol para las fotos, no le quité los ojos de encima. Posaba con elegancia, riendo con los chistes del fotógrafo, deslizando su mano por el brazo de Emiliano como si siempre hubiera pertenecido allí. Por un momento me pregunté si las dotaciones de la boda lo había imaginado todo, si el cansancio había torcido lo que escuché en ese pasillo. Pero entonces lo vi. Un hombre de traje gris se mantenía al borde de la multitud, alto y delgado, con el cabello salpicado de canas. Se movía con una compostura que sugería autoridad, pero sus ojos estaban fijos en Paloma con demasiada intensidad. Ella también lo notó, entre las risas y los clics de la cámara. Sus labios se movieron rápido, susurrando algo en su dirección. Duró solo un segundo. Su sonrisa nunca titubeó, pero la chispa de tensión en sus ojos fue inconfundible. El hombre dio un leve asentimiento antes de retroceder, mezclándose con la multitud como si nunca hubiera estado allí. Sentí que el aire se me escapaba. Lo que los unía no era casualidad. No era una simple conocida. En ese intercambio fugaz vi un hilo de conexión, invisible para todos los demás, pero evidente para mí. Y cuando Paloma se giró de nuevo hacia Emiliano, riendo como si nada hubiera pasado, entendí que necesitaba más que sospechas, necesitaba pruebas. Esa noche, cuando la recepción se calmó y los invitados regresaron a sus habitaciones en la posada, pedí a Renata que viniera a mi oficina. Siempre había sido la más astuta de mis hijos, con ojos que no dejaban pasar nada y una mente que desmenuzaba detalles como yo solía analizar los libros de cuentas. Le conté todas las palabras que escuché, el hombre de traje gris, el susurro que vi pasar entre él y Paloma. Renata escuchó sin interrumpir, con las cejas fruncidas. Cuando terminé, se recostó, más pensativa que sorprendida. «Voy a investigar sobre ella», dijo simplemente, ya sacando su celular de su bolsa. Esa era Renata acción antes que miedo. A la mañana siguiente, llegó con una lista garabateada en la parte trasera de un cuaderno. «Los registros de Paloma no están limpios», comenzó. «Está ahogada en deudas de tarjeta de crédito y hubo un compromiso roto en Morelia hace 2 años, sin explicación, pero con rumores de dinero desaparecido de la empresa del hombre después. Nada probado. Pero ahí está». Mi estómago se apretó. Así que la dulzura que había dudado no solo era una máscara, tenía un historial. Renata siguió, su voz baja. «Hay patrones, mamá. Es lo suficientemente lista para no meterse en problemas oficiales. Pero ¿dónde va? Las sombras financieras la siguen». Más tarde ese día,
Mientras desayunaba con Salvador, intenté tantear el terreno. Mencioné el costo de organizar la boda y cómo Paloma había insinuado sobre inversiones para la posada. Salvador se rió, desechándolo demasiado rápido, diciendo que solo quería ayudar, pero noté cómo dobló su periódico con demasiado cuidado, cómo sus ojos evitaron los míos. No era propio de él esquivar una discusión sobre dinero. Siempre había sido firme, pragmático, abierto con cada peso. Ahora estaba evasivo, como si hubiera cosas que prefería que no preguntara. Mantuve mi voz tranquila, mi sonrisa en su lugar, pero dentro de mí se extendió un escalofrío. Si Paloma ya se había ganado la confianza de Salvador, el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. Decidí que, si Paloma quería actuar, le daría el escenario. En la cena de la semana siguiente, cuando la familia se reunió en el comedor de la posada, dirigí la conversación hacia el negocio. Hablé del peso de llevar la posada tantos años, cómo el personal dependía de mí, cómo tal vez era hora de que manos más jóvenes compartieran la carga. Emiliano me miró con preocupación, pero Paloma se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando como vidrio pulido. «Ya has hecho tanto, Amalia», dijo, con una voz empalagosa. «Si puedo ayudar, solo tienes que pedirlo». Asentí como si su oferta me conmoviera. «Tal vez pronto», murmuré. «Emiliano viaja mucho por trabajo, y podría ser práctico que tú, Paloma, aprendieras el oficio. Alguien necesita mantener la posada firme si me retiro». El efecto fue inmediato. Sus mejillas se sonrojaron levemente, y su mano apretó la copa de vino. Fuimos de un desliz pequeño, pero vi el hambre detrás de su compostura perfecta. Emiliano, ajeno, besó sus sien y me agradeció por pensar en su futuro. Al otro lado de la mesa, Renata cruzó mi mirada. Más tarde, en la quietud de mi oficina, susurró: «Eso fue un cebo». ¿Verdad? Admití que sí, aunque dejó un sabor amargo en mi lengua. Nunca imaginé poner trampas para la esposa de mi propio hijo, pero proteger a Emiliano significaba disfrazar mi amor de estrategia. Renata, astuta como siempre, ya estaba un paso adelante. Había sincronizado el celular de Emiliano a una copia de seguridad oculta. Sus dedos rápidos en el teclado. «Si ella le envía mensajes sobre presionarte», explicó, «tendremos copias. Y he pedido un juego de cámaras lo suficientemente pequeñas para camuflarse en los estantes de tu oficina. Si entra a ir escondidas, lo sabremos», escuché, dividida entre el orgullo y la tristeza. Mi hija debería estar preocupada por exámenes, no por vigilancia encubierta, pero se comportaba con una determinación que me hacía creer que teníamos una oportunidad. La posada había resistido tormentas antes, pero nunca una como esta. Y mientras yacía en la cama esa noche, repitiendo la sonrisa ansiosa de Paloma, supe que no esperaría mucho antes de hacer su jugada. Las semanas después de la boda pasaron en un torbellino de escenas corteses y sonrisas fingidas. Paloma se integró fácilmente a nuestras rutinas, saludando a los huéspedes con calidez, ofreciéndose a ayudar al personal, siguiéndome en la oficina bajo el pretexto de la curiosidad. Para cualquiera, era la nuera modelo, atenta y entusiasta. Pero yo notaba los patrones, cómo sus ojos se detenían siempre en el gabinete cerrado, cómo hacía preguntas que no tenían nada que ver con la hospitalidad y todo con la propiedad. Una noche, Renata me mostró una serie de imágenes captadas por la cámara diminuta que había escondido en el librero. Paloma sola en mi oficina, abriendo una carpeta que pensó que nadie extrañaría. Su celular inclinado discretamente mientras fotografiaba documentos. Otro clip reveló algo peor: Paloma sentada en mi escritorio, practicando mi firma una y otra vez en una libreta. Su mano firme, su expresión concentrada. Sentí que mi garganta se cerraba al verlo. Esto no era un impulso temerario, era preparación. No mucho después, Emiliano vino a mí, su rostro tenso por la preocupación. «Mamá», comenzó,
moviéndose inquieto. Paloma piensa que sería inteligente si empezaras a transferir algunos derechos de administración a mí, o tal vez a los dos. Los inversionistas podrían tomarnos más en serio si su nombre está incluido. Sus palabras cortaron hondo. No por Paloma, sino por cómo las dijo Emiliano, gentil, persuasivo. Como si creyera que estaba pidiendo algo razonable. Le pregunté en voz baja si era idea de Paloma. Dudó antes de admitir que sí. Solo quiere asegurar nuestro futuro, dijo. Piensa a largo plazo. Como siempre me enseñaste, me obligué a mantener la calma. Aunque dentro de mí sentía que el suelo se movía. Mi hijo, el niño que crié para valorar la honestidad por encima de todo, estaba cayendo bajo su hechizo. Lo veía en sus ojos, cómo el amor nublaba su juicio, cómo la lealtad lo ataba aún más a ella. Cuando salió de la habitación, agradeciéndome por escuchar, me senté en silencio. Mirando los papeles esparcidos en mi escritorio, las grabaciones de Renata, las palabras suplicantes de Emiliano, la mirada hambrienta de Paloma, todo pesaba como una carga que apenas podía soportar. Y aún así, sabía que el momento de actuar aún no llegaba. Renata y yo trabajamos hasta tarde en la noche, la lámpara del escritorio proyectando sombras largas en las paredes de la oficina. Ella escribía en silencio, redactando réplicas de documentos de transferencia con sellos convincentes, mientras yo firmaba lo justo para que parecieran auténticos sin ceder nada real. Cada trazo de la pluma se sentía como una apuesta, un paso más profundo en un juego que nunca quise jugar, pero sin cebo. Paloma nunca se revelaría. A la mañana siguiente, me reuní en privado con el detective Vargas, un amigo de la familia que una vez se quedó en la posada. Le conté todo la confesión que escuché. Las firmas falsificadas, el hombre de traje gris. Escuchó sin juzgar. Luego asintió con firmeza. Si hace un movimiento con esos papeles, estaremos listos. Sus palabras me dieron estabilidad, aunque la idea de policías escondidos en las sombras hacía que el peligro se sintiera más agudo. Mientras tanto, Renata interceptó más mensajes entre Paloma y Emiliano. El tono había pasado de afectuoso a insistente. Ella lo presionaba para que me convenciera, recordándole que las oportunidades no esperan. Al mismo tiempo, el nombre de Victorio Salazar volvió a aparecer. Renata escuchó a Paloma en una llamada, su voz cortante. «Tendrás tu dinero pronto. Solo dame el fin de semana». Estaba claro que las paredes se cerraban sobre ella, y la desesperación era un combustible peligroso. Esa noche, abrí la caja fuerte de mi oficina y coloqué los documentos falsos dentro. Junto con un poder notarial fabricado, dejé la carpeta ligeramente visible, como si hubiera sido descuidada. Al cerrar la caja, me detuve, mi mano descansando en la puerta metálica. Susurré una oración silenciosa para que el plan no se volviera en mi contra, para que mi familia sobreviviera a lo que venía. Cuando subí las escaleras, Renata esperaba en el pasillo, su rostro pálido pero decidido. «Ella irá por ellos, mamá. Es solo cuestión de tiempo», asentí, sabiendo que tenía razón y sabiendo que, una vez que Paloma tomara el cebo, no habría vuelta atrás. Ocurrió un sábado por la tarde, cuando la posada estaba llena de vida con los huéspedes llegando para un festival junto al lago. Paloma se escabulló con el pretexto de arreglar flores para el vestíbulo. Su voz, tan alegre como siempre, pero la alerta de Renata, sonó suavemente en mi celular, y supe a dónde había ido realmente. A través de la transmisión oculta, la vi entrar en mi oficina, su blusa blanca destacando contra los estantes oscuros. Se movía rápido, con práctica, como alguien que había hecho esto antes. La caja fuerte se abrió con el código que Emiliano usó alguna vez al ayudarme con las cuentas. Paloma sacó la carpeta, revisando cada página con precisión hambrienta. Las colocó sobre el escritorio, pluma en mano, y comenzó a trazar mi nombre con trazos impecables. Cuando la firma falsificada se secó, levantó su celular y marcó
Su tono era suave. Profesional. Soy Paloma Ramírez, actuando bajo poder notarial de Amalia Ramírez. Necesito iniciar una transferencia de fondos inmediatamente. Recitó cifras, demasiado exactas para ser improvisadas. La puerta se abrió de golpe antes de que pudiera terminar. El detective Vargas entró con 2 oficiales. Su presencia llenando la habitación. Paloma Ramírez, dijo con firmeza, está arrestada por fraude e intento de robo. Ella se congeló. Luego intentó recuperarse, señalando los papeles con indignación fingida. Esto fue autorizado, Amalia me dio su confianza. Pregúntenle a Emiliano, él lo sabe. Pero los oficiales presentaron las pruebas, grabaciones de ella practicando mi firma. Imágenes de ella fotografiando escrituras. La confesión escuchada preservada en los archivos de Renata. Su rostro palideció mientras la verdad la aplastaba. Emiliano apareció en la puerta, atraído por el alboroto. Sus ojos pasaron de las manos temblorosas de Paloma a los papeles falsificados esparcidos en mi escritorio. La traición se registró lentamente, sus facciones colapsando como si el cimiento de su mundo se hubiera derrumbado. Quise protegerlo, quitarle esa imagen, pero no había refugio contra lo que se había revelado. Retrocedió, en silencio, mientras los oficiales sacaban a Paloma esposada. Su compostura perfecta destrozada al fin, me quedé inmóvil. El dolor de mi hijo resonando más fuerte en mi corazón que cualquier victoria. Las horas en la estación se mezclaron. Marcela y otra dama de honor confesaron rápido bajo presión, admitiendo que Paloma les prometió una parte si su plan funcionaba. Su miedo era palpable, pero su lealtad nunca fue hacia Emiliano, siempre fue por el encanto y las promesas de ella. Luego trajeron a Victorio Salazar. Parecía más pequeño que la sombra que había proyectado sobre nosotros durante semanas. Su compostura afilada opacada bajo el interrogatorio. Ella también me engañó, murmuró, con la mandíbula tensa. Pensé que la estaba presionando, pero no tenía intención de pagarme. Usó su posada como garantía. Solo fui otro peón. Debería haber sentido alivio con sus palabras, pero en cambio, una verdad más pesada me oprimió. Entre las notas del caso, una línea destacaba. Paloma había abordado a Salvador meses atrás, con una oportunidad de inversión. El tono del detective fue cuidadoso al preguntar si yo lo sabía. Mi estómago se retorció. Cuando confronté a Salvador esa noche, lo admitió en voz baja, con los ojos fijos en el suelo. Sonaba inofensivo. Amalia, un préstamo, una oportunidad para hacer crecer el negocio. No quería preocuparte hasta saber más. Su voz tembló, pero su elección ya había abierto una grieta entre nosotros. La traición ya no era solo de Paloma, se había filtrado en mi matrimonio. Había pasado años confiando en el hombre a mi lado, creyendo que enfrentábamos el mundo como uno solo. Ahora me preguntaba cuántas grietas habían estado allí todo el tiempo, ocultas hasta que Paloma las ensanchó. Me quedé despierta mucho después de que él se fue a la cama, mirando el techo, sintiéndome victoriosa y vacía a la vez. Y en el silencio, comencé a temer que la batalla dentro de mi propia casa apenas comenzaba. Durante días después del arresto de Paloma, la posada se sentía extrañamente hueca, como si la risa y el calor se hubieran drenado con su partida. Los huéspedes seguían llegando. Las habitaciones seguían llenándose, pero el ritmo de nuestro hogar cargaba un peso que no podía sacudir. Emiliano se movía por los pasillos como un fantasma, respondiendo preguntas con asentimientos, sus ojos rehusando encontrarse con los míos. Intenté consolarlo, pero el duelo construyó un muro entre nosotros que las palabras no podían cruzar. Una mañana, salí al porche a recoger el correo. Cuentas, un catálogo, un sobre blanco sin dirección de remitente. Casi lo tiré a un lado, pero algo en su simpleza me hizo detener. El papel dentro llevaba solo una línea.
Garabateada apresuradamente en tinta negra, Paloma no actuó sola. El otro sigue en tu casa. Mi mano tembló mientras doblaba la nota de nuevo en el sobre. Escaneé el patio, la calle silenciosa, el lago brillando más allá de los árboles. Nada se movía, pero sentía ojos observándome. Dentro, Emiliano estaba en la mesa de la cocina, mirando una taza de café intacta. Lucía tan joven, tan roto, y me pregunté si una parte de él aún quería creer en ella. Al otro lado de la habitación, Salvador ordenaba recibos con un cuidado inusual. Su rostro ensombrecido por algo que no nombraba, deslicé el sobre en mi bolsillo, con el corazón latiendo fuerte. El peligro no había terminado. La trampa que había tendido atrapó a una serpiente. Pero tal vez otra aún estaba enroscada cerca, esperando su momento, mientras el reloj tic-tac en la pared. Entendí que la lucha por proteger a mi familia no había terminado, solo se había acercado. Dentro de las mismas paredes de mi hogar,